Entonces con el grupo de los artistas plásticos formamos un grupo cuando estamos terminando los 5 años, se llamó Familia Lovera. Entonces nos pusimos de acuerdo entre 8 amigos y alquilamos una casa. Surgió de que llegamos ya a 5.º año y se nos acababa la facu y ya no teníamos lugar donde encontrarnos y sentíamos la necesidad de seguir, continuar con eso. Con los otros que te contaba de cine, de filosofía, con ellos armé Llanto de Mudo, que es una editorial cordobesa independiente, que todavía sigo, yo tengo en la librería y la editorial, seguimos editando, después pasaron ya 18 años, 19 años, cumplimos 20 años en el 2015. Llevar a fondo el proyecto tal cual a vos se te ocurrió en la cabeza sin mediar en nada con nadie, eso me parece que está buenísimo. Y después también te da una chapa, si bien no te da recursos económicos, digamos, te da también una chapa y un respeto de los pares o algo, el mantenerte independiente y de esa forma. Pero ahora es muy distinto. Ahora hay muchos talleres que dan artistas que a veces yo les recomiendo a los chicos que empiezan que a veces es mejor, si yo en mi caso hubiera preferido ir a talleres de artistas en vez de ir a la universidad. En su momento a mí me sirvió la universidad porque conocí a todos mis compañeros de mi generación, todo eso. Pero ahora ya hay cosas paralelas que por ahí te dan un acceso más rápido a otras cosas que la universidad en sí. Que, bueno, el Estado lo que tiene que ayudar es, lo mejor es educar a la gente para que haya más gente adepta al arte. Lo más importante es que el Estado ponga las pilas y en serio y ponga el arte y la cultura en el lugar que corresponde. Pero a la vez es muy utópico eso, yo no lo veo tan fácil. En el 95 decidimos con un grupo de artistas alquilarnos un espacio en común, un taller. No sabemos si 100 años atrás había vivido una tal familia Lovera, y le pusimos este nombre porque de alguna manera empezamos a funcionar como una familia. Cada uno tenía su espacio, era un departamento muy lindo, pero totalmente amorfo, pero perfecto para nuestro trabajo. Cada uno entonces tenía su habitación y desde ahí empezamos a funcionar como un grupo de amigos, pero todo atravesado por el arte. En el 99, en la Municipalidad de Córdoba, me invita a Dolores Cáceres a trabajar en una comisión de cultura. Yo venía trabajando un poco con ella en una suerte de asistencia de su trabajo. Yo le había hecho una monografía siendo estudiante de la facultad sobre su obra, entonces bueno, ahí ella un poco me invita a trabajar. Y en esta comisión serían como mis primeros pasos que doy en la gestión cultural. Después de 2 años presento una exposición individual en el Centro Cultural España Córdoba, que se llamó El Regalo, y en ese momento la persona que estaba a cargo, llamada Gabriela Borioli, deja su puesto y yo quedo un poco sola a cargo de mi muestra en esta institución. Y bueno, como que logro desarrollarlo dentro de todo bien, y este puesto estaba vacante y bueno, Pancho Marchiaro, en ese momento que era subdirector, me lo ofrece.
Yo obviamente mi conocimiento, como todos, era el de la autogestión, así es que, bueno, nada, me senté en esa silla a pensar qué iba a hacer. Me dieron como responsable la sala de la España Córdoba, y ahí empecé a hacer un trabajo realmente descubriendo el tema de la gestión. Me fui formando absolutamente desde la práctica, desde la experiencia del hacer, el equivocarme, empezar a cubrir espacios que empezaron a resultar necesarios, sobre todo desde todo el surgimiento de las producciones contemporáneas más complejas, etc. En ese sentido yo creo que desde el lugar de gestora en el Centro Cultural España Córdoba me pareció que mi conocimiento como artista, conocimiento y sensibilidad con el medio local, me parece que fue positivo, que de alguna manera pude trasladar hasta ciertas demandas incipientes también, porque pensemos, hoy existe una asociación de artistas, pero en ese momento eran más bien charlas y quejas entre amigos artistas. En el escenario, en lo que estaba surgiendo, sí era una institución, considero importante, como dinamizadora, porque por un lado sostenía las actividades, esta gran dinámica, con todas las críticas que pueda tener en relación a lo que se hacía, pero siempre fue constante, nunca decayó, que me parece que una de las cosas más terribles que pasan en cualquier ciudad, sobre todo relacionado a cultural, es los proyectos que no terminan de desarrollarse a lo largo del tiempo. Lo más importante que hicimos en ese momento es que formábamos un grupo que se llamaba Familia Lovera. El tema era sobre todo que era un espacio de discusión permanente sobre la problemática del arte, de nuestras carreras, nuestros objetivos, y después eran como también autoclínicas. Entre todos generamos así como un proyecto bastante sólido para entre nosotros generar como ese espacio de diálogo y para poder proyectarnos para afuera. No fuimos un colectivo de artistas que trabajamos en obras específicas, hicimos proyectos como exposiciones, pero cada uno seguimos siempre como nuestra individualidad. Esa era como la pauta de esa época. Era hacerlo de una manera colectiva. Y más en esa época que es como un poco, me parece que se dan ese tipo de cosas, como también se en el Club del Trueque, como muchas cosas, que se dan cuando uno ya está viendo que se está por venir justamente en momentos como de crisis. O sea, no es literalmente, o sea, que uno lo sabe, pero es como ante esa situación uno dice, bueno, nos pusimos de acuerdo, entre todos alquilamos una casa grande. Yo creo que el coleccionismo Córdoba ha aportado un cambio muy grande. Yo creo que es una de las que más se ha desarrollado en este tiempo, y sí, con unas figuras que realmente están moviendo la escena y están también, creo que desde el coleccionismo son los que más están insertando y difundiendo el arte de Córdoba, me parece, más allá de las instituciones. Desde gestiones autónomas ahora, lo que nosotros estamos haciendo es trabajando de una asociación de artistas, como para por lo menos empezar teniendo un debate sobre este tipo de cosas y que no queden en los pasillos de los museos, en la casa privada, sino empezar a decir, bueno, nos sentemos y debatamos sobre esto que necesitamos. Empezar a trabajar como, bueno, ese concepto de lo profesional, es decir, en qué momento podemos hablar de que exista una legislación sobre las artes visuales, cómo la producimos, qué necesidades tenemos con respecto a eso. También hablamos sobre las problemáticas de derechos de autor, reproducción, un montón de problemáticas que estaban flotando y me parece que era como una necesidad. Y en el año particularmente 97, Andrea Ruiz me convoca o viene a visitar mi taller como artista, porque estaba organizando una exposición en la Casa de las Américas en Madrid de artistas de Córdoba. Se armó un lindo grupo y en este entorno de la exposición Agua Felices, sobre todo allí en Madrid, empezamos a hablar de, como siempre, ¿no?, de las falencias de nuestra escena, de los circuitos cordobeses, de qué faltaba,
de que siempre en función del museo, en ese entonces sobre todo el Museo Carafa, siempre en función de aquello que los espacios institucionales hacían o dejaban de hacer, ¿no? Muy en la tónica de comenzar a pensar en la gestión autónoma, ¿no? Y en ya no esperar, digamos, acciones de parte de las instituciones, sino empezar a generar las propias y empezar a dar cuenta de esos espacios vacíos que creíamos que en Córdoba eran bien patentes. En función un poco de eso aparece la idea del cielo teórico. Estas discusiones eran muy productivas entre nosotros y aparece primero la idea de formar algún grupo, éramos 4 básicamente, junto con José, Andrea y Aníbal Buede. Algún grupo más de producción artística colectiva primero, eso no funcionó muy bien, terminamos pensando en que lo que Córdoba necesitaba, según nuestro diagnóstico en ese momento, era una apoyatura de la parte teórica. Abrir un espacio que se dedicara al pensamiento y a la reflexión, a un espacio crítico. Intuitivamente, lo que yo pienso así de manera muy intuitiva, es que más o menos a 10, 12 años de abierta la democracia, de retomada la democracia, primero hay en los primeros años, en los años 80, 83, 84, 85, una especie de efervescencia y también una especie de creencia en las instituciones nuevamente. Entonces me parece que hay un primer momento en el cual uno tiene como ciertas esperanzas depositadas en las instituciones, ¿no? Quizás todos esperábamos que estas instituciones reaccionaran rápidamente a la vuelta a la democracia. Me parece que eso no se dio como nosotros esperábamos rápidamente y que el Estado de alguna manera se comportó como se venía comportando y los cambios fueron mucho más lentos. Entonces me parece que a 10 años de esas esperanzas abiertas probablemente hayan empezado a surgir estos grupos autogestivos. La autarquía en los grupos de gestión no pasa por no recibir dinero del Estado o por no recibir ciertos apoyos, me parece a mí. Hay por supuesto grupos que son más contrahegemónicos o contraculturales que obviamente tienen una posición más radical respecto de esto. No era la de cielo teórico, pero tampoco había muchas oportunidades de apoyo. Creo que eso ha cambiado mucho. De acuerdo con el proyecto Trama, la cantidad de horas que hemos discutido sobre porque la falta de sostenimiento en el tiempo de las gestiones autónomas. Bueno, ¿por qué? Porque está bien que a lo mejor que una iniciativa de este tipo dure 3 años, 5 años, que sea puntual, que sea efectiva en ese momento. Eso hace que justamente no se superponga con el Estado también, ¿cierto? Y que no se institucionalice tanto, que no se ponga perezosa en pensarse a sí mismo y en transformar, digamos, sus propios contenidos. Yo viví en España en los 90, hasta el 97, y fue un momento como de transición para lo que pensaba del arte, para todo lo que pensaba del arte, porque al tiempo que hacía mi obra, o sea que todas las cuestiones que podemos hablar de gestión, autogestión, de organización, curaduría, parten del hecho de ser artista. Eso para mí es como muy importante como hablar, ¿no? Hay como una dimensión de lo artístico que yo siempre he cuidado y que es la que me alimenta y la que se produce como un campo de seguridad, de convicción, y de ahí operar cualquier otro tipo de cosas: escribir un texto, curar una muestra, organizar un espacio. La idea tenía que ver con la idea de biblioteca, de conocimiento a través de los libros en función de una producción artística, empírica, o sea, una cosa empírica entre el conocimiento tradicional, pero del arte contemporáneo y todo lo híbrido que se podía llegar a cruzar, o sea, la filosofía en sentido académico, la estética y la teoría de las nuevas tecnologías.
que recién aparecía. La gente quería exponer, en el lugar no había cosas colgadas en paredes. O sea, no se ponían, sino que se hablaba de arte, se hablaba de la producción artística, y entonces había una intención de desmaterializar, o sea, directamente hablar de ideas, ¿no? De meter en esto que llamamos pensamiento un montón de problemas que venían desde la pintura, de la literatura, de la fotografía, de la performance, de cualquier lugar. Y la cosa incipiente que empezaba con la computadora, nuestras primeras computadoras, nuestras primeras obras hechas en computadoras desde el 96, 97. Y entonces también había que pensar ese problema, ese trauma tecnológico que aparecía. No era una cosa que había salido de afuera, sino eran problemas que nos surgían cuando pintábamos, cuando hacíamos fotos, cuando hacíamos una instalación. Eran cosas que estaban ahí, que eran problemas. Y eso era una cosa que valoraban mucho, que, o sea, pensar desde la producción artística. Los tres éramos artistas antes que teóricos, digamos, para decirlo de alguna manera, una palabra muy grande. Pero nos poníamos a pensar en función de las propias experiencias que teníamos con la materia, con materializar algo, ¿no? Y había como una cosa de heroicidad así fuerte. Y después con el tiempo decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tanta en todo caso, no? Pero que le daba un punto al lugar. Era independiente de verdad. Pero el archivo quedó ahí guardado, si alguna vez se podía retomar. Interesante porque era un trabajo en archivo así como muy de persona a persona. Era investigaciones y entrevistas con los propios artistas individualmente. Se configura un archivo a partir de las propias miradas de los artistas. O sea que los propios artistas iban armando el archivo, que hablaba de ellos mismos. Que criticar a la ciudad es criticarme a mí también. Y entiendo que tengo cosas malas para señalar y corregir. La gestión independiente, sí, ya la empecé en los 90, antes de fines de los 90, digamos. Mi primera gestión independiente fue una muestra en Casa de América. Yo para empezar siempre empiezo muy ambiciosa, pecado mortal que tengo. Y bueno, fue mi primera gestión de curaduría y de producción en Casa de América, de artistas de Córdoba, cuando yo estaba viviendo todavía en España. Cuando viajé para recorrer talleres fue en el 95 y fue el momento que incendiaron la Casa Radical, y yo creo que es simbólico de la situación general social y que también comprendía lo político, lo social y sin duda los artistas. Yo lo que encontré, gran cantidad de artistas que habían dejado de trabajar, o que en términos generales había una suspensión del ánimo y de la producción, o al menos de la visibilidad y de la exposición hacia afuera. Y después, bueno, vino lo de Cielo Teórico, que eso, bueno, se fue armando, digamos, con José Pizarro, Karina Cañolo y Aníbal Buede. Entonces eso se gestó en Madrid, digamos, se gestó en función de esa muestra que hicimos en Casa de América. Era como la idea, en gran parte, era hacer algo que no existía, que todos quisiéramos que estuviera, porque la mayoría, digamos, éramos artistas y en realidad nos fuimos desplazando estos espacios de gestión en función bastante de eso, ¿no? De que no existían, digamos, ciertos espacios que quisiéramos que existieran o actividades que quisiéramos que existieran, y entonces, bueno, nos hicimos cargo de eso. En Córdoba siempre, en términos generales, siempre nos ha faltado, que es en realidad la función que debería cumplir el Estado y que en otras ciudades y en otros países lo cumple el Estado, ¿sí? Que es un poco de coordinar una serie de producciones que se puedan estar sucediendo en una ciudad o en un país, ¿no? O sea, tratar de coordinar y establecer esas relaciones como para que se genere una trama y una estructura más sólida. La producción se mejora con las condiciones de producción. O sea, entonces la calidad y el nivel de lo que se produzca culturalmente y artísticamente depende en gran parte, no quiero decir que sea absolutamente mecánico, pero depende en gran parte de que haya una mejora en las condiciones de producción.
¿no? Que eso con lo cual significa no solamente que, por ejemplo, los artistas o los investigadores, los teóricos y demás tengan mejores condiciones para producir, es decir, tengan más tiempo, materiales y demás, sino las posibilidades sobre todo de circulación. Nosotros en los 90 éramos alumnos de la escuela de arte, y por otro lado también producíamos como artistas. Y en ese momento había como poca información porque no existía internet, o al menos nosotros no teníamos. Entonces la manera en la que nosotros nos tomábamos contacto con otro tipo de producciones era a partir de lo que había en Córdoba, que era muy poco, que era por un lado la biblioteca del Instituto Goethe, que era casi una especie de isla, y pasó eso, reventó el Instituto Goethe, entonces apareció otra cosa, que era el Instituto Italiano de Cultura, donde también algo entraba, entonces nos relacionábamos por ahí. En los 80, la generación de artistas que estaba trabajando, la generación que estaba legitimada, por decirlo de algún modo, era esta generación que se llama generación intermedia, los 80, Fraticelli, Baena, que de algún modo estaban como influenciados por esto, por un lado los salvajes alemanes, que entraba por el Goethe, y por otro lado la vanguardia italiana que entraba por el instituto. Que en un momento creo que hasta vino a Bonito Oliva, a Córdoba. Y la generación que vino posterior a esta generación intermedia es nuestra generación, que está como bastante fragmentada, pero es los que vinimos después. Lo que hicimos los que vinimos después, que era putear a los maestros, o sea, irnos de la vereda enfrente. O sea, los maestros eran pintores duros, bukowskianos. Nosotros que hicimos, vamos a hacer maricas, o sea, vamos a hacer arte light. Entonces dijimos, la idea sería conseguir un espacio físico. Entonces empezamos a buscar y un profe de la escuela, el profesor Sade, que falleció, nos dijo, ustedes saben, dice que hay una casa en el Paseo de las Artes que está abandonada. Entonces bueno, averiguamos, efectivamente está abandonada la casa, hicimos todos los trámites para solicitar la casa, llevamos un proyecto de la municipalidad, bueno, todo lo que hay que hacer, nunca ni nos contestaron. Así que la Navidad del 93 tomamos la casa. O sea, saltamos el muro y fui un cerrajero con lo que podía conseguir un día de Navidad, un cerrajero, y le expliqué que se me había roto la llave, el tipo ya se da cuenta que nosotros estábamos entrando. Y entramos. Y desde ese momento estamos ahí hace 20 años. Cometimos millones de errores y los seguimos cometiendo. O sea, y sobre todo en la primera parte, cuando nosotros, en ese momento no se llamaba Casa 13, se llamaba Centro de Comunicación y Producción de Arte. Un nombre súper pretencioso, ¿viste? Armamos una sala de muestras con las paredes blancas, el piso lo pintamos de gris para que no haya ruido visual, compramos las lucecitas y estábamos haciendo todo mal. Estábamos siguiendo recetas de cómo se debe hacer un espacio cultural, no sabíamos bien ni qué diablo era, sino eso, ¿no? Replicando recetas. Y después de un año y medio de trabajo más o menos, entra otra gente a la casa, entra Belkis con Adriana Busto, Eugenia Yayetto, bueno, un grupo de 5 o 6. Lo primero que hacen es decir, bueno, se acabó esto, el nombre del Centro de Comunicación, esto es una casa, se va a llamar Casa 13, porque la casa número 13 del paseo, y va a ser una casa. O sea, esto es un living, esto es un comedor, la gente que va a trabajar acá va a venir a interactuar con el espacio, y se trata también de una familia. Yo creo que si eso no hubiera pasado, la casa ya no existiría ese tiempo. La autonomía creo que es fundamental para los espacios, para poderse manejar políticamente. El Estado tiene que estar presente, porque el Estado somos nosotros. O sea, en todo caso, el gobierno de turno es el que administra los recursos del Estado. Y nosotros tenemos que reclamar estos recursos. Para mí la palabra es emancipación. El Estado tiene que propender a que se emancipen estas iniciativas. A los fines de los 90 yo empecé a trabajar en la universidad en el área de publicaciones, haciendo revistas. El mundo editorial siempre fue como un lugar en el cual comencé y al cual volví muchas veces, siempre desde la perspectiva editorial, porque bueno, el campo de la escritura es el que yo
digamos, el lugar de mi formación y el que yo comencé a transitar desde más joven, digamos. Estábamos como con bastantes dudas sobre qué hacer en nuestra vida en el 2001, como les pasó a todo el mundo, no sabemos si irnos del país, España era un horizonte posible. Y bueno, y surgió como las ideas en los extremos, ¿no? O irnos o quedarnos y abrir un espacio. Un espacio que reuniera condiciones que para nosotros no existían en ese momento, que era el cruce entre la teoría y la práctica, ¿no? Un lugar para hacer, pero también para pensar, para publicar, para mostrar al público, con un perfil de centro de documentación y producción. Desde el comienzo tuvimos un espacio llamado Intermedio, que estaba bajo la curaduría de Karina Cañolo, que nos interesaba desde el punto de vista que lo interdisciplinar nos parecía fundamental. Espacios que no fueran de una sola disciplina, ¿no? Que no fueran clausurados para el teatro, ¿no? Que en Córdoba también los teatros eran teatros en ese momento y nada más que teatros. Y bueno, y así nació Documenta, que empezamos el 23 de mayo del 2003, lo inauguramos. Fue así como una empresa titánica al comienzo porque éramos muy pocos. Nos dimos con eso, que era un trabajo súper amplio, infinito, para decirte, y que no nos daba a nosotros la capacidad, ni teníamos cómo financiarlo, ni cómo solventarlo. Entonces se fue llevando cada vez más hacia una documentación viva de lo actual, pero también hacia proyectos específicos, vinculados a recuperar la voz de los artistas como lo que a nosotros nos interesa, viendo como problemática que el discurso artístico siempre esté mediado, considerando que tenemos artistas que tienen un pensamiento súper interesante, potente. En el 98, que armamos Azul Talo con Carolina Vergara, Josefina Suma, Renata Gatica, estuvo Soledad Simón, Nora Sara y yo. Y éramos de teatro y de plástica. Pero en realidad no empezó queriendo ser un proyecto de gestión ni queriendo ser un proyecto artístico, sino en realidad Azul Talos se pensó como un proyecto para trabajar en teatro haciendo escenografía. Ese es como el inicio de Azul Talos. Pero se nos ocurrió la maravillosa idea de hacer una muestra como para presentar el proyecto, que fue Ojos Inmensos. E hicimos dos exposiciones más con la intención de trabajar en espacios no tradicionales para el arte, que fueron Doble Atentado y Fecha de Vencimiento. Ahí sí hubo mucho trabajo de gestión y en realidad fueron trabajos compartidos. En Doble Atentado trabajó Azul Talo con Fernando Cortiglia, Sebastián Sánchez Helada, estaba Luciana Césari. Y en Fecha de Vencimiento fue un trabajo mucho más horizontal, de gestión horizontal. Tengo un proyecto que se llama Aún Sin Título, que va por la 4ª edición, es un ciclo de performance que funciona en Documenta Escénicas, en un teatro independiente de acá de Córdoba. Pero paralelamente, casi todos los años hago otro proyecto ligado a la performance. El año pasado hicimos Ubaiti entre Aún Sin Título y Aula 20, un proyecto que funcionaba en la Ciudad de las Artes, que funcionó en las residencias, e invitamos a otras iniciativas que habían trabajado con performance a proponer un artista, y la idea fue generar un diálogo entre los diferentes proyectos que gestionan performance en Córdoba. A mí me interesa que Aún Sin Título sea un proyecto que tiene autonomía, pero me interesa el diálogo con las instituciones, porque creo que las instituciones tienen ciertas cuestiones más aceitadas que los proyectos independientes no tenemos. Hay una cuestión de estar en los márgenes. Creo que también eso fue propiciado por los mismos proyectos que gestionamos, pero creo que fue un modo también como de instaurar más el tema,
que existieran proyectos de formación como mi taller, como el taller de Vero Meloni, como lo que está haciendo Lucrecia Requena ahora en el España Córdoba. Y empezó, la idea es de King, de Gustavo King, y empieza como una propuesta diferente de educar, digamos, ¿sí? De que este medio que es la fotografía, que es tan rígido en sí, en formación sobre todo, tan técnico, que tuviese otro abordaje, que la gente que le interesara tuviese la posibilidad de acercarse y de aprender esa técnica como un complemento y no como un eje. De alguna manera giraba en torno a Gustavo King, que era el eje en ese sentido, y luego cuando él se aparta, en el 99, continúo yo con Claudia, que también estaba, Claudia Corral, y empiezan a aparecer otras personas que fueron participantes de las actividades anteriores, que conocían un poco de la esencia de qué se trataba esa forma de educar, y ahí apareció la posibilidad de tener ya digamos, plantearse un propio espacio y generar otro tipo de propuestas. Para mí hay una cosa que se da en esa cronología, que es una coincidencia de estas etapas que podríamos señalar de Azul de Tocar con algo que ocurre también en la escena cordobesa, que es yo me sumé a Azul de Tocar, con Azul de Tocar ya existiendo, asistí como tallerista y luego, a propósito de la invitación del EXE, me sumo como coordinador. En el momento que yo me sumé como coordinador, por ejemplo, el arte no era algo que estuviera en mi horizonte de actividades próximas o inmediatas o parte de lo que estuviera haciendo. Yo acababa de egresar del Strindberg, había hecho Azul de Tocar y estaba como entrando al terreno de la fotografía, pero con la crisis de 2001, ahí realmente la palabra gestión se volvió como la muletilla de todo el mundo, ¿no? Había que gestionar y era como hacer aparecer las cosas de lugares donde no había recursos materiales. Y era básicamente, digo, la interacción con otros grupos, con otras instituciones. En ese sentido, Azul de Tocar, al tiempo que hacía una renovación dentro de lo que era su propuesta y los contenidos de sus talleres y sus productos, también entraba en un movimiento, en una fase de mayor integración con instituciones. Algo que uno a veces me parece que ha podido como observar es que la expectativa con respecto a los proyectos independientes es que al tiempo logren un estado, lo voy a decir entre comillas, de madurez, ¿no? Que les permita subirse al tren del sistema, ¿no? O sea, institucionalizarse, asumir como otra identidad con respecto a otras instituciones, al mismo Estado. Yo sigo pensando de que es una visión que me parece que no contempla el espíritu propio de lo que es, en el fondo, la gestión independiente o la autogestión, ¿no? Digo, pensar la autogestión como un trampolín para llegar a las grandes ligas me parece que es como una estrategia equivocada. A fines de los 90 yo trabajaba como fotógrafo profesional para editoriales, para publicidad, y paralelo a eso estaba como empezando a desarrollar una obra personal, y a fines de los 90, ya en el 2000 más precisamente, junto con Rodrigo Fierro, empezamos a trabajar creamos un taller en torno a la fotografía y la experimentación. Así nació este proyecto que se llama Manifiesto Alegría, que todavía sigue adelante. Mi aproximación a un medio expresivo fue en un principio a través de la música, y después llegó la fotografía. La fotografía se transformó en un oficio, y después se transformó también en una herramienta de expresión personal. Y así fui como acercándome al ámbito del arte.
de a poco. Me imagino que se produce un cambio con estos espacios, con el taller, porque empezamos como a pensar la fotografía como un lenguaje más del arte contemporáneo y empezamos como eso, ¿no? Ese proceso de intercambio y de introducción lenta y paulatina de la fotografía en los espacios que tienen que ver con el arte contemporáneo, porque muy distinto a lo que sucedía en los 80, donde la fotografía buscaba un espacio propio, un espacio de exhibición y de circulación propio, y después ya en los 90 y a fines de los 90 la fotografía, en Argentina al menos, entra en el circuito del arte contemporáneo, y bueno, nosotros estamos como dentro de ese proceso, creo que somos un poco engranajes dentro de ese proceso, como para pensar y producir la fotografía en ese campo de juego que es el arte contemporáneo. Y ahí fue cuando arranqué en el 2000 con el taller, digamos, cuando entro en contacto con la gente con Gabriel y con Gabriel Orge y Rodrigo Fierro, ahí con el Manifiesto Alegría, que para mí fue como muy significativo porque fue lo que me ayudó a también como tomar una decisión de qué quería hacer con la fotografía. A fines de los 90 y principios del 2000 creo que en relación a la gestión independiente y a la formación, quizá el hecho más significativo fue que con Gabriel Orge estábamos iniciando el taller Manifiesto Alegría, y que fue como bueno, sigue funcionando el taller. En ese momento como que empezó como fue una respuesta a una curiosidad de formación nuestra por un lado, de gestionar un espacio que nos permitiera formarnos en aquello que queríamos formarnos, a la vez que nos permitía participar como coordinadores de esa actividad. Y nada, fue como una experiencia muy nutritiva, porque fue empezar algo de cero. Mi primera experiencia en gestión independiente es a través del Teatro La Luna. O sea, 6 años en la parte actoral y varios años más vinculado en otras actividades a través del teatro. Esa es mi primera experiencia, digamos, ¿no? A través del teatro independiente, que tiene como una historia muy larga dentro de la gestión independiente y con una postura muy clara y en muchos sentidos muy autónoma, tanto respecto de las instituciones públicas como de las privadas. Con lo cual yo, nada, me curtí con producción independiente literalmente en el polvo, porque incluso una de las obras que hacíamos era como sumergido en tierra, realmente en un báltico, en Güemes, así que después lo demás es como más sencillo. En general mi experiencia ha sido como poco conflictiva y poco traumática, en el sentido de que cuando yo he asumido a través del taller o de la producción de mi trabajo personal producirlo de manera independiente, o parte de eso lo financio yo o gestiono los medios de la manera que puedo. Este proyecto que acabamos de hacer con Gabriel en el Cabildo, que fue una invitación desde la esfera pública hacia nosotros no es que fuimos a buscar o propusimos nosotros el proyecto del lugar, con las dificultades que puede haber tenido, nada, me parece que ha sido muy rico para nosotros y que está bueno. Y en el caso particular que es en el Cabildo, que es como un espacio de mucha circulación, de mucho roce con lo público cercano y para nada cercano a las expresiones artísticas o de las artes visuales, está buenísimo. Me parece que es algo que posibilita un aprendizaje mutuo que yo valoro mucho. ¿Qué posición tenemos desde acá? Creo que la mejor posición del mundo. Creo que en realidad cada uno tiene la mejor posición del mundo. Más si se plantea uno trabajar de manera independiente, o sea, tenemos la mejor posición del mundo, cada uno, para hacer lo que queramos a la medida de nuestras posibilidades. Me parece que la gestión independiente es eso, es asumir que uno está en la mejor posición del mundo.